La línea de teléfonos Galaxy S ha sido sin duda una de las más importantes a nivel mundial en el mundo de los smartphones. Ha sido muy exitosa a lo largo del tiempo y muchos han podido tener por lo menos uno de esta línea. Es por esto que hoy repasaremos algunas curiosidades acerca de estos teléfonos, curiosidades que probablemente no conozcas pero son sin duda muy interesantes de ver. Poder medir el ritmo cardíaco con tu Galaxy. En su tiempo, Samsung no paraba de experimentar con muchas características con sus Galaxy S, haciendo cosas que nadie más tenía, innovando al más no poder. Esta es una de esas ocasiones y la verdad, a mí me parecía increíble. Se trataba de un sensor de ritmo cardíaco, el cual estaba ubicado en la parte trasera del dispositivo, concretamente debajo de la cámara principal. Este sensor estuvo por primera vez en un teléfono de Samsung en el año 2013, en el Galaxy S5, un teléfono que precisamente no fue el más exitoso que digamos, todo lo contrario, pero para nada fue por la inclusión de esta característica. El poder medir el ritmo cardíaco era una apuesta de Samsung para poder adentrarse un poco más en el mundo del bienestar del usuario, un sector en el que en ese momento muchos estaban invirtiendo bastante, por lo que pensaron que era una gran idea. Por lo menos a mí, esto me parecía algo diferencial y demasiado útil, sobre todo para personas que tuvieran alguna condición especial de salud y debían medirlo con regularidad. Y no pienses que era poco preciso, porque no. Recuerdo una vez que estaba en el médico y me midieron el ritmo cardíaco y al instante me lo medí en mi Galaxy y salió casi igual, por lo que era una medición bastante decente. Era tan sencillo como entrar a la aplicación de Samsung Health y darle clic a la sección de ritmo cardíaco y enseguida colocar tu dedo en el sensor trasero durante unos segundos y te daba los datos. Lo bueno es que esto de los sensores de salud fue evolucionando con el tiempo y no solo se quedó en ritmo cardíaco, sino que también se introdujo la capacidad de medir la oxigenación en sangre con el Galaxy S6, algo que me parecía incluso más útil que el ritmo cardíaco. Esto fue de mucha ayuda en tiempos de lo que pasó en 2020. Sí, me refiero a esa enfermedad, pero no quiero mencionarla para que el algoritmo no me cancele. Pero bueno, siguiendo con el tema, en este contexto, tener esta información al alcance de tu teléfono era simplemente oro, ya que tener una baja oxigenación en la sangre era uno de los indicadores principales de poder tener la enfermedad, teniendo la posibilidad con este sensor de estar en alerta con más facilidad. Tenía también una opción donde medía el estrés. La verdad, esto sí era atractivo, pero no sé qué tan exacto esto podía ser, teniendo en cuenta que usaba estos dos sensores como indicadores, siendo en mi opinión algo no muy preciso. Lamentablemente, estos sensores fueron retirados en el año 2020 con el lanzamiento del Galaxy S20 Ultra, siendo el S10 el último en tener estos sensores. La razón principal de esto fue que los smartwatches estaban abarcando este terreno de la salud, por lo que Samsung decidió quitarlos de los teléfonos para darle más protagonismo e importancia a sus relojes inteligentes. Pantalla AMOLED en 2010. Normalmente vemos que en los teléfonos actuales tenemos unas pantallas increíbles con una resolución y una calidad de panel brutales, pero obviamente esto no siempre fue así. En su momento, las pantallas, por más que compartían muchas cosas de las actuales, no estaban ni de cerca siquiera de parecerse a las de ahora, tanto en la calidad como en aspectos más específicos como la tasa de refresco de pantalla. Pero hay algo que realmente sorprende de los teléfonos de Samsung en el año 2010, y es que en un año donde las pantallas IPS, LCD y TFT abundaban en el mercado, Samsung ya usaba otro tipo de tecnología, AMOLED, una tecnología que conocemos de sobra y que hasta ahora se usa en los teléfonos actuales. Las pantallas AMOLED estaban a años luz del resto de calidades, y es que los colores de estas pantallas son mucho más nítidos y profundos, sobre todo en la reproducción del color negro, donde se nota mucho más. En otros tipos de pantalla como las que mencioné antes, el negro no se ve negro como tal, llegando como punto máximo como si se tratara de un morado muy oscuro. Lo que hacen las pantallas AMOLED es apagar completamente los píxeles, permitiendo llegar al resultado de un negro absoluto al panel. Esto no solo beneficia la correcta reproducción del color, sino que también ahorra bastante batería, ya que por obvias razones, un LED que está apagado no gasta igual que uno que sigue prendido, dando más autonomía a los equipos que la usan. El primero que incluyó esto en un teléfono con Android fue el Galaxy i7500, que fue el antecesor del primer Galaxy S, aunque de todas formas, fue este primer Galaxy S quien popularizó aún más el uso de este tipo de paneles en smartphones, siendo un total referente en el aspecto de las pantallas. Si lo ves en retrospectiva, se ve como si este Galaxy S haya sido sacado del futuro, es que era realmente un oasis dentro de pantallas de peor calidad. De hecho, para que se hagan una idea, un teléfono tan importante como el iPhone recién incluyó una tecnología parecida en el año 2017, 7 años después que Samsung, y lo peor es que ni siquiera la fabricó Apple, sino que para variar, fue la propia Samsung quien fabricó las pantallas para todos esos iPhone, demostrando que si alguien es el rey en este aspecto, este sin duda es la empresa surcoreana. El Galaxy S más vendido de la historia. Creo que se sabe de sobra de la popularidad de la línea de los teléfonos Galaxy S como dije antes, y es que sin duda han sido una de las líneas más vendidas de la historia, siendo conocida en todo el mundo, buscando año tras año ser el mejor del mercado de gama alta.
pero de todos los que han salido al mercado desde el 2010, ha tenido que haber uno que haya destacado más que el resto. No hablo tanto en características ni de innovación, sino que hablo de ventas. Podríamos pensar que el más vendido de la línea fue uno reciente, pero para nada. El más vendido de la línea fue uno lanzado en el año 2012 y fue concretamente el Galaxy S4, un dispositivo icónico en el mundo de los smartphones. Llegó a una cifra elevadísima de 80 millones de unidades vendidas, no solo siendo el más vendido de la línea, sino que también de toda la historia de Samsung, siendo un hito en lo que se refiere a la empresa. La principal razón del éxito de este teléfono, sin duda, fue que era probablemente el más completo de ese año. Lo tenía todo en cuestión de características, era simplemente increíble. Pero lo que lo hizo destacar por sobre el resto fue nuevamente su pantalla. Y es que en esos años la calidad de pantalla que solíamos ver no era demasiado buena, llegando tan solo a los 720p de resolución, a lo que también se puede mencionar como HD. Pues este teléfono llegó al mercado con una calidad mucho mayor a las pantallas del resto, llegando ya por fin al Full HD, es decir, 1080p de resolución, marcando la pauta y el camino que el resto de fabricantes deberían seguir en el futuro. Obviamente, eso no fue lo único que hizo que fuera tan exitoso, tenía también una cámara impecable de 13 megapíxeles, la cual sin duda competía en ese año por ser la mejor del momento, peleándose codo a codo con cámaras como las del iPhone, siendo este último normalmente el espejo a donde mirarse en lo que aspecto fotográfico se refería. Además, el diseño con las curvas pronunciadas realmente gustó mucho al público, siendo bastante atractivo para la mayoría, en los que claramente me incluyo, siendo un diseño mítico en los smartphones. Como dije antes, este no solo fue un gran teléfono a nivel de Samsung, sino que lo fue también en términos generales, siendo un antes y un después en algunos apartados como el de la pantalla. Obviamente, no sabemos si en un futuro algún teléfono de Samsung logre venderse más que este, pero la verdad lo veo bastante más difícil, sobre todo viendo que las ventas de teléfonos se han reducido bastante con respecto a años anteriores, quedando probablemente este dispositivo para siempre como el más vendido en toda la historia de Samsung. Desbloquear con los ojos el teléfono. En los teléfonos de ahora podemos ver que se puede desbloquear de muchas maneras posibles. Se puede mediante desbloqueo facial, con tu huella, o simplemente puedes volver a los orígenes y desbloquearlo con un pin o con un patrón, como se hacía en antaño. Pero hace unos años Samsung tenía una opción totalmente diferente a lo que son estos métodos de desbloqueo. No era ni con la cara ni con la huella, sino que era directamente con tus ojos. Concretamente lo que permitía esto era un lector de iris que estaba en la parte superior de los dispositivos, lector que encendía una luz roja cada vez que se usaba para desbloquear el teléfono. Este sensor se introdujo por primera vez en el Galaxy S8 y la verdad es que era bastante bueno. Personalmente tuve la oportunidad de probarlo en el día a día y puedo dar fe que era una gran opción, sobre todo si querías variar un poco de las opciones de desbloqueo normales. Lo bueno de desbloquear así tu dispositivo es que era bastante seguro, y es que el iris es uno de los lugares del ser humano que más información tiene de nosotros, y al ser así es completamente irreplicable. No hay nada igual a nuestro iris en ningún lado, por lo que acceder a nuestro teléfono era mucho más complicado. Eso sí, según lo que probé, este sensor si bien era bastante bueno, de noche sí tenía algunas complicaciones, no rendía tan bien como si lo hacía de día, sobre todo cuando había poca luz. Esto sí era algo bastante negativo, ya que otros métodos de desbloqueo sí lo permitían, sobre todo sabiendo que sí era posible algo así, viendo por ejemplo que el Face ID de los iPhone funciona de maravilla en la noche. Este sensor fue eliminado de la línea en los Galaxy S10, y es que en ese momento Samsung estaba intentando eliminar lo máximo de marcos posible, dejando tan solo el sensor de la cámara frontal y reemplazando el resto con pantalla. Es así que el lector de iris no tenía espacio y terminó desapareciendo, estando solo disponible por 2 años con el Galaxy S8 y S9 respectivamente. En mi opinión, esto es una completa lástima, ya que era algo diferente de que casi nadie más tenía en el mercado. Creo que haberlo dejado hubiera sido algo bastante bueno para Samsung, sobre todo teniendo en cuenta que el reconocimiento facial que tienen no es muy seguro que digamos, por lo que este sensor era un muy buen reemplazo si querías desbloquear tu teléfono de manera segura y con solo mirarlo. Pero bueno, tendremos que conformarnos con los métodos actuales, no nos queda de otra. ¿Por qué no hubo un S11? Desde el inicio de la línea de los Galaxy S, hemos podido ver cómo Samsung ha seguido la cronología según pasaba el tiempo, lanzando cada año un Galaxy S y sumando uno más al número del modelo del dispositivo. Pero esto curiosamente no pasó en el año 2020, y es que en ese año se lanzó el Galaxy S que tocaba ese año, pero no siguió para nada el orden del que estábamos acostumbrados. El teléfono que se lanzó fue el Galaxy S20, pero nunca existió un S19, ya que el último que fue lanzado fue el S10 un año antes. Esto sorprendió a todo el mundo, y es que desde que se estaban filtrando las próximas especificaciones y características del Galaxy S del 2020, todos pensábamos que seguirían la numeración. Incluso en las filtraciones se seguía nombrando este teléfono como el Galaxy S11, pero lejos de hacerlo así, Samsung decidió que esto no era lo ideal.
En lugar de hacerlo como siempre lo hacían, la empresa surcoreana quiso emparejar el número de sus Galaxy con el año de lanzamiento del mismo, por lo que aprovecharon que era cambio de década y se saltaron 10 números de plano, llegando el S20 en 2020. Esta fue más que todo una estrategia de marketing en la cual daba una imagen mucho mejor ante el público, y es que lanzar un S11 después de tantos modelos tal vez podría sonar un poco a más de lo mismo, mientras que pasar directamente al S20 se sentía más como un gran salto hacia el futuro. Claro que la verdad es que esto no era más que jugar con el cerebro de nosotros, porque realmente el producto iba a ser exactamente el mismo si le ponían S11, pero es algo que hacen comúnmente muchas marcas. Personalmente, me parece una decisión bastante acertada por parte de Samsung, y es que sus lanzamientos estén directamente relacionados con el año hace que cada lanzamiento se sienta actual, y así mucho más fácil recordar en qué año salió cada teléfono, algo que con los otros dispositivos se hacía un poco más complicado. De todas maneras, hubiera sido bastante curioso ver un S11 o un S15 por ejemplo, aunque ahora que lo veo bien, siento que no quedan muy bien, aunque tal vez sea porque ya me acostumbré a la numeración actual, pero bueno, ya no lo veremos nunca, así que realmente da completamente igual. Galaxy con software de Google. Actualmente podemos ver que Google está colaborando mucho con Samsung, sobre todo en lo que se trata de software, ofreciendo algunas características bastante interesantes con antelación en los dispositivos nuevos de Samsung, así como una gran cantidad de actualizaciones a futuro, llegando ya a los 7 años de cobertura para actualizaciones grandes. Pero ver esta colaboración no era tan normal hace algunos años, donde los fabricantes solían ser más independientes en este apartado. En ese momento, Samsung tenía un gran problema con el software de sus teléfonos, y es que TouchWiz era muy conocido por sus constantes fallas y poca optimización, no siendo para nada una de las mejores capas de personalización del momento, aunque hay algo que no muchos conocen de esos años, y es que Google lanzó junto con Samsung un dispositivo de la empresa surcoreana, pero con software totalmente hecho por Google. Concretamente, el elegido para esto fue el Galaxy S4, dispositivo que ya mencionamos hace un rato como el más vendido, pero que también sería partícipe en una colaboración de este tipo. Esto le cayó como anillo al dedo a Samsung, y es que con esto solucionó una gran parte de los problemas que tenía el S4, siendo cada vez un mejor smartphone. Si ya con TouchWiz el S4 era un completo telefonazo, ahora imagínate con un software también hecho y pulido como el que brindaba Google, un Android muy puro que sin dudas le iba a beneficiar por donde lo veas. Esta versión tenía como nombre S4 Google Play Edition y fue una versión especial del dispositivo, aunque eso sí, tenía un gran inconveniente, y es que esta versión no salió de territorio americano, solo se vendió en Estados Unidos, por lo que las personas de otros países no pudimos disfrutar de ella. Probablemente esta sea la razón de que la existencia de esta versión no haya sido muy conocida en todo el mundo. Eso sí, esta versión de Galaxy S4 era exactamente igual en cuestión de hardware y especificaciones que la versión normal. Lo único que cambiaba era el software, además de, claro, recibir actualizaciones mucho más tiempo después de su lanzamiento. Esta idea de hacer teléfonos así, la verdad me parecía increíble, ya que son muchos los fabricantes que tienen problemas con el software, y una colaboración de este tipo haría de estos teléfonos unos dispositivos mucho más completos. Lamentablemente, esto probablemente no vuelva a suceder, y es que las cosas ya no son como antes y cada marca ahora apuesta más por sus propias cosas, estando entre ellas el software como principal atractivo en cada una de ellas. Versión S6 Edge Ironman. Uno de los teléfonos más importantes de Samsung en mi opinión, sin duda fue el Galaxy S6 Edge, un dispositivo que fue completamente un antes y un después en lo que a Samsung se refiere, y es que lo cambió todo, desde la apariencia de sus teléfonos hasta las características internas, marcando la pauta del futuro de la empresa. Y es que fue tan importante que tuvo una de las únicas versiones especiales que tuvo la marca. En este caso fue en colaboración con Avengers, siendo Iron Man el protagonista del diseño. Para los fans del Vengador, este es simplemente un teléfono hermoso, en los cuales obviamente me incluyo. Tiene personalizado absolutamente todo. Empezando por el diseño, tenía todo cubierto de los colores característicos de Iron Man, el rojo metálico y dorado, además claro de tener en la parte trasera la cabeza del personaje en dorado. Su caja era más de lo mismo, totalmente personalizada, y lo curioso es que venía con un cargador de carga inalámbrica, el cual estaba hecho para que se pareciera lo máximo posible al Raptor Arc, ambientando aún más la experiencia de uso, incluso a la hora de cargar tu dispositivo. El software no se quedaba atrás, contaba con personalizaciones por todos lados, en el tono de la llamada, fondo de pantalla o todo lo que te pudieras imaginar. Lo curioso de esta versión es que se convertiría en unos años como una de las más codiciadas por los coleccionistas, y es que a pesar de que saliera a la venta por $1080 en su lanzamiento, con el paso del tiempo y en reventa, los precios se fueron a las nubes, y hay personas que han llegado a pagar $91.000 por esta versión del Galaxy S6 Edge, no solo siendo de los más caros de comprar de Samsung, sino que de toda la historia. Personalmente, este me parece uno de los teléfonos más bonitos del mundo. La versión normal ya me parecía increíble, con esa pantalla curva tan innovadora y bonita que tenía. Ahora además con esta personalización simplemente fue increíble.
Lo bueno es que no solo era bonito, sino que también, en mi opinión, fue el mejor teléfono de ese año, e incluso me parece que pelea en el top de los mejores de la historia, ya que el impacto que tuvo, tanto en el mercado como en la empresa, fue muchísimo. Marcó tendencias en el diseño durante muchos años, tanto que incluso hasta ahora podemos seguir viendo smartphones con pantallas curvas, por lo que sin dudas se merece estar en los libros de la historia. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más. Soy tu tío Tecno y nos vemos en el próximo video.